Como me estoy quedando sin ideas para los misterios históricos sin resolver, tengo que echar mano de otros misterios históricos sin resolver. Así que en este vídeo vamos a empezar una serie nueva que es Crímenes sin resolver. Y estos van a ser los 5 primeros, empezando por el primero, que es Jack el Destripador. En 1888, en las oscuras y brumosas calles del East End de Londres, mejor conocido como el distrito de Whitechapel, actuaba un asesino en serie que pasaría a la historia como Jack el Destripador. Aunque el distrito de Whitechapel era conocido por su crimen, la serie de asesinatos llevados a cabo por Jack el Destripador aterrorizaría al público como nadie había visto antes. Aunque sus asesinatos confirmados solo incluyen a 5 mujeres, conocidos como las 5 canónicas, muchas teorías sugieren que se cobró la vida de hasta 11 mujeres. Los 5 asesinatos tuvieron lugar más o menos cerca los unos de los otros, entre el 7 de agosto y el 10 de septiembre del año 1888. Se dice que el asesino envió cartas al Servicio de Policía Metropolitana de Londres, a menudo conocido como Scotland Yard, en las que se burlaba de los agentes y especulaba sobre los asesinatos que se avecinaban. El nombre de Jack el Destripador tiene su origen en una carta, que ahora se conoce como la Carta de Desde el Infierno, que se publicó en el momento de los ataques. Desde entonces la identidad del asesino ha sido ampliamente debatida, con más de 100 sospechosos nombrados. Aunque se han propuesto muchas teorías, los expertos no encuentran ninguna del todo convincente, y algunas ni siquiera se toman en serio. Los archivos de la policía muestran que la investigación sobre los asesinatos en serie abarcó 11 asesinatos separados entre 1888 y 1891, conocidos en el expediente policial como los asesinatos de Whitechapel. Se acepta generalmente como los 5 canónicos los asesinatos de Marianne Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Edwards y Mary Jane Kelly. Los otros 6 se han relacionado con Jack el Destripador en diversos grados. La policía de la época creía que el Destripador era un residente local de Whitechapel. Su aparente capacidad para desaparecer inmediatamente después de los asesinatos sugiere un conocimiento íntimo del barrio, incluidos sus callejones y escondites. Sin embargo, la población de Whitechapel era en gran parte transitoria, empobrecida y a menudo utilizaba nombres falsos. Apenas hay registros de las vidas de estos residentes. Se llegó a pensar que el responsable podía ser un hombre culto y de clase alta, posiblemente un doctor o aristócrata que había llegado al barrio procedente de un sector más opulento. Ante la escasez de evidencia forense y las varias contradicciones de fuentes contemporáneas sobre el caso, resulta casi imposible esclarecer la identidad de Jack el Destripador. Aunque existen análisis de ADN realizados a partir de las cartas atribuidas al homicida, lo cierto es que sus resultados no fueron concluyentes. A pesar de las innumerables investigaciones que afirman tener pruebas definitivas de la identidad del asesino, aún se desconoce su nombre verdadero y su motivo. Número 2. Los crímenes de Hinterkaifeck. El término corresponde a un homicidio masivo cometido en una pequeña granja ubicada entre las ciudades bávaras de Ingolstadt y Schrobenhausen, situada aproximadamente a 70 kilómetros al norte de Múnich, durante el anochecer del viernes 31 de marzo de 1922. Esa noche del 31 de marzo del 22, en la granja de Hinterkaifeck, sus 6 residentes fueron asesinados con una especie de pico. Entre las víctimas se encontraban el matrimonio formado por Andreas y Cecilia Gruber, su hija viuda Victoria Gabriel, los hijos de Victoria, Cecilia y Joseph, y la criada de la familia, Maria Baumgartner. Joseph, de 2 años, fue asesinado en su cuna y María fue asesinada en su cama, mientras que el resto de la familia fue asesinada en el granero y apilada unos sobre los otros. Tras el descubrimiento, las autoridades concluyeron que el asesino vivió en la granja durante unos 6 días después de haber cometido el crimen. Incluso después de que la familia hubiera muerto, todavía se alimentaba al ganado, se comía en la cocina
y los vecinos informaron haber visto humo saliendo de la chimenea y el perro de la familia estaba atado a un poste cuando llegó el cartero el sábado. Los cuerpos fueron descubiertos al día siguiente. Lo que hace que este crimen sea todavía más extraño es que María había sido contratada el mismo día que fueron asesinados, reemplazando a la empleada doméstica anterior que había renunciado 6 meses antes debido a que la casa, decía ella, estaba embrujada. Esa trabajadora anterior informó a la familia que había escuchado pasos y voces en el ático y otros ruidos en los alrededores de la casa. Alrededor de la época en la que empleada doméstica anterior había renunciado, la familia Gruber también había comenzado a escuchar voces desde el ático. La nueva criada, Maria Baumgartner, llegó a la granja el 31 de marzo, pocas horas antes de que se cometieran los asesinatos. El dueño, Andreas, también había notado que había desaparecido un juego de llaves de la casa, que había aparecido un periódico desconocido en la casa que nunca había visto antes, y unos arañazos en el cobertizo de herramientas de la familia como si alguien hubiera tratado de abrir la cerradura. También había informado haber visto un par de pasos desconocidos que conducían desde el bosque hasta la entrada trasera de la casa de la familia. Andreas Gruber le contó a sus vecinos sobre el hallazgo de las huellas extrañas en la nieve que salían del bosque circundante y que se dirigían hasta la casa, pero ninguno de estos incidentes fueron informados en su momento a la policía. No se pudo esclarecer qué sucedió exactamente aquel viernes al anochecer. Días después, el martes 4 de abril, 3 vecinos se dirigieron a la granja porque nadie había visto a la familia Gruber en varios días, lo cual era algo inusual. Al dirigirse al lugar, encontraron el granero cerrado, pero al entrar en él, encontraron los cadáveres apilados. La fecha de las muertes se determinó el viernes 31 de marzo, pero después de interrogar a los vecinos de la zona, se descubrió que los testigos cerca de la granja habían visto humo saliendo de la chimenea durante todo el fin de semana, lo que sugiere que alguien había estado en la casa. El lugar también tenía evidencias de que alguien había comido recientemente allí y una de las camas parecía haber sido usada hacía poco tiempo. Además, se encontró que todo el ganado y demás animales estaban bien alimentados y que incluso las vacas habían sido ordeñadas. De hecho, ninguno de los animales en la granja había sido lastimado de ninguna manera. El perro, que fue encontrado ladrando en el granero, fue atado dentro del mismo, presumiblemente por el perpetrador. En un principio se presumió que el motivo pudo haber sido un robo que terminó con el asesinato de la familia, ya que los Gruber eran una familia más o menos adinerada. No obstante, esta teoría se descartó rápidamente al encontrar gran cantidad de dinero en la casa, así como algunas joyas. Después, la policía comenzó a sospechar que los asesinatos habían sido parte de un crimen pasional. A pesar de repetidos arrestos en su momento, nunca se ha encontrado a ningún asesino y los archivos se cerraron en 1955 y la casa fue abandonada. En el 2007, unos estudiantes de la Academia de Policía asumieron la tarea de investigar el caso con técnicas modernas de investigación criminal. Llegaron a la conclusión de que el crimen es imposible de resolver por completo tras tantos años. Hay una falta de prueba sustancial debido a las primitivas técnicas de investigación de la época. Además, las evidencias se han perdido y los sospechosos y testigos han muerto desde entonces. Sin embargo, los estudiantes dicen tener un principal sospechoso, pero no lo han nombrado todavía por respeto a los familiares que todavía viven. Número 3. ¿Quién puso a Bella en el olmo? En el año 1943, 4 adolescentes encontraron el cuerpo de una mujer disecado en un árbol de los bosques de Hagley, en Worcestershire, Inglaterra. Durante la Segunda Guerra Mundial, las raciones de comida solían ser escasas y los chicos salían a cazar con la esperanza de encontrar algo para complementar la dieta. Uno de ellos trepó a un olmo silvestre, con la esperanza de encontrar quizá un nido de pájaro, pero descubrió algo muchísimo más siniestro. El esqueleto de una mujer había sido disecado en el centro de un árbol,
el chico rápidamente se dio cuenta de que los restos eran humanos por los mechones de cabello que aún estaban adheridos al cráneo. Tom Willets, de 17 años, alertó a las autoridades. Una vez que se localizó el cuerpo, el médico local James Webster actuó como forense, estimando que la mujer tenía alrededor de 35 años y medía 1,52 de altura. Había ropa sobre sus huesos y tela metida en su boca, lo que le llevó a creer que pudo haber sido asfixiada. También señaló que era probable que hubiera dado a luz en algún momento y que hubiese estado muerta durante unos 18 meses cuando fue encontrada. Y más extraño aún, le faltaba una mano. Luego se descubrió que esos huesos estaban esparcidos por el árbol. Cuando la policía revisó el tronco del árbol, encontraron un esqueleto casi completo, todavía con un zapato, un anillo de bodas de oro y algunos fragmentos de ropa. Después de una investigación más profunda del área, se encontraron restos de la mano a cierta distancia del árbol y en el árbol. El crimen se calcula que ocurrió en 1941. El médico Webster concluyó que la mujer fue asesinada, ya que la forma en que se almacenó el cuerpo indicaba que no pudo haber sido un accidente o un suicidio. También concluyó que el cuerpo fue colocado en el árbol antes de que el rigor mortis hiciera que el cuerpo se endureciese, lo que indica que el asesinato ocurrió cerca de donde se encontró el esqueleto. En la investigación que siguió, la policía se comunicó con todos los dentistas locales con la esperanza de encontrar registros dentales que coincidieran con el cuerpo, además de investigar los informes de personas desaparecidas. El misterioso caso se enfrió hasta 6 meses después, cuando comenzaron a aparecer grafitis cerca del árbol. La primera escritura con tiza decía: ¿Quién hizo bajar a Luebella por el olmo? Esto llevó a los investigadores a llamarla Bella. La primera escritura con tiza decía: ¿Quién puso a Luebella en el olmo silvestre? Esto llevó a los investigadores a llamarla Bella, y cada vez aparecían más escrituras con tiza con mensajes similares. Lo que no se sabía es si eran pistas o burlas. Desde al menos los años 70 han aparecido esporádicamente grafitis similares en el obelisco Hagley, cerca de donde se descubrió el cuerpo de la mujer, que planteaban la pregunta ligeramente modificada: ¿quién puso a Bella en el olmo silvestre? Y estas son algunas de las teorías. La número 1. En 1945, Margaret Murray, antropóloga y arqueóloga del University College de Londres, propuso una teoría radical: la brujería, porque creía que la amputación de una mano era coherente con un ritual llamado la mano de la gloria, después de que la víctima hubiera sido asesinada durante un ritual ocultista. Sus ideas llegaron a la prensa local y llevaron a los investigadores a considerar otro asesinato aparentemente ritualístico de un hombre, Charles Walton, en la cercana localidad de Lower Quinton. Teoría número 2. Esta surgió de una declaración hecha a la policía en 1953 por una Mossop, en la que dijo que su exmarido, Jack Mossop, había confesado a varios miembros de la familia que él y un holandés llamado Van Ralt habían puesto a la mujer en el árbol. Según Mossop y Van Ralt, se habían encontrado para tomar unas copas. Mossop dijo que la mujer, que iba con ellos, se emborrachó demasiado y se desmayó mientras ellos conducían. Los hombres la pusieron en un árbol hueco en el bosque con la esperanza de que por la mañana, cuando se despertase, se asustase y viese el error de sus acciones. Jack Mossop fue confinado en un hospital psiquiátrico de Stafford porque tenía sueños recurrentes de una mujer que lo miraba desde un árbol. Murió en el hospital antes de que se encontrara el cuerpo en el olmo. La probabilidad de que esta sea la explicación correcta es cuestionada porque una Mossop, la mujer de Jack Mossop, no presentó esta información hasta más de 10 años después de la muerte de Jack Mossop. La teoría número 3. En un programa de Radio 4 emitido por primera vez en agosto del 2014, Steve Punt sugirió una posible víctima. En este reportaje
afirmó que esta trabajadora sexual llamada Bella trabajaba en Hagley Road y había desaparecido unos 3 años antes de encontrar el cuerpo. El nombre Bella o Lou Bella sugería que el autor del graffiti probablemente conocía la identidad de la víctima. Y la teoría número 4 es que Bella podría haber sido una espía alemana o que colaboraba con el régimen, capturada y asesinada por locales. La víctima permanece sin identificar y se desconoce la ubicación actual del esqueleto y del informe de la autopsia. Con tantas personas reportadas como desaparecidas durante la guerra, los registros eran demasiado vastos para que se llevara a cabo una identificación adecuada. Se hicieron referencias cruzadas de los detalles que tenían con informes de personas desaparecidas en toda la región, pero ninguno de ellos parecía coincidir con el caso. Número 4. El asesinato de Olof Palme. Sven Olof Joakim Palme fue un político y estadista sueco que ocupó el cargo de primer ministro de Suecia entre 1969 y 1976 y entre 1982 y 1986, hasta que fue asesinado. Se consideró un blanco fácil ya que caminaba sin guardaespaldas. Iba caminando desde un cine con su esposa como un civil normal y fue atacado por una persona con una pistola. Palme recibió un disparo mortal por la espalda a quemarropa y su esposa resultó herida, pero sobrevivió. Las posturas y acciones le ganaron adeptos y detractores por igual. Palme fue especialmente reconocido por su papel en la política exterior marcada por 3 directrices: la defensa del pacifismo, el cumplimiento de los derechos humanos y el compromiso con los estados del tercer mundo. Bajo su mandato se adoptó una política neutral con duras críticas por igual a los Estados Unidos y a la Unión Soviética, algo que no era común en un país occidental durante la Guerra Fría. Es difícil creer que el ataque no fuese político, pero también es complicado explicar cómo el asesino sabía dónde estaba el primer ministro, ya que la visita al cine había sido una decisión espontánea. La policía no encontró ningún dispositivo de espionaje en su casa ni en los lugares de trabajo de ninguno de los dos. La pesquisa inicial sobre la muerte de Palme estuvo plagada de errores. La policía no acordonó debidamente la escena del crimen y, durante las horas siguientes al suceso, estableció restricciones de paso en una parte muy pequeña de la zona. Las medidas de seguridad eran tan débiles que incluso hubo personas que cruzaron el cordón policial y caminaron hasta el lugar donde aún estaba la sangre de Palme para dejar flores en su memoria. Además, se permitió que los testigos abandonaran el lugar antes de ser interrogados. La policía fue incapaz de recuperar huellas de la escena del crimen porque los trabajadores retiraron la nieve. Las 2 balas que se recuperaron del ataque no fueron halladas por agentes sino por transeúntes, una de ellas varios días después del asesinato. Las hipótesis sobre la autoría fueron desde la KGB, la CIA y el Mossad hasta el régimen del apartheid de Sudáfrica en connivencia con la ultraderecha sueca, pasando por nacionalistas kurdos. Estas son las 4 teorías más importantes. Teoría número 1. La primera de estas fue formulada por el primer jefe del equipo de investigación del caso, quien creía que la muerte del primer ministro estaba relacionada con el movimiento independentista kurdo PKK. En aquel momento el PKK estaba implicado en una lucha guerrillera en contra del Estado turco y había sido declarado por Palme como organización terrorista. Teoría número 2. Esta segunda teoría fue esbozada en 1996 y apuntaba hacia la posibilidad de que Palme hubiera sido asesinado por un ex policía sudafricano debido a sus denuncias contra el apartheid y su apoyo a Mandela. Investigadores suecos viajaron ese año a Sudáfrica, pero no hallaron evidencias que respaldasen la acusación. Teoría número 3. Esta tercera teoría sugería que la muerte estuvo relacionada con un acuerdo para que la empresa de armas sueca Bofors
vendiera piezas de artillería al gobierno de India durante las décadas de 1980 y 1990. Años después de la muerte de Palme, se supo que la empresa sueca había pagado sobornos a varios intermediarios en India para poder obtener el contrato y que el escándalo implicaba incluso al primer ministro de aquel país, Rajiv Gandhi. Podría ser que Palme descubriera que la empresa Bofors era corrupta y eso le daría a los intermediarios detrás de esta negociación un fuerte incentivo para deshacerse de él. Y número 4. El hombre de Skandia. La teoría del hombre Skandia se refiere a Stig Ekström, un diseñador gráfico que trabajaba para la compañía de seguros Skandia. Ekström estaba presente en la escena del crimen y, aunque inicialmente fue tratado como testigo, investigaciones posteriores lo señalaron como posible autor del asesinato. Inicialmente, la policía lo consideró un testigo ocular, pero con el tiempo, algunos investigadores y escritores lo identificaron como un posible sospechoso. Se especula que Ekström tenía fuertes sentimientos antisocialistas y resentimiento hacia Palme. En el año 2020, el fiscal sueco Christer Petersson concluyó que Ekström era el sospechoso más probable, pero que el caso nunca podría procesarse formalmente debido a la muerte de Ekström en el año 2000. Una única persona ha sido condenada por el asesinato de Palme. 2 años después del acontecimiento, Christer Petersson, un drogadicto y delincuente de poca monta, fue detenido, juzgado y condenado por el asesinato, principalmente por el testimonio de Lisbeth Palme, la mujer de Palme, que lo reconoció como el autor de los disparos. Eso sí, la condena fue anulada posteriormente por el Tribunal Supremo sueco por falta de pruebas. El homicidio de Palme causó un gran trauma en la sociedad sueca que derivó en la formulación de decenas de teorías sobre lo ocurrido. Durante las investigaciones tras su muerte, las autoridades realizaron unos 10.000 interrogatorios y desde entonces 134 personas se han atribuido la responsabilidad del asesinato. A pesar de todas las pistas y sospechosos, el caso sigue sin resolverse. Y el último por hoy, el número 5, el caso de Bela Kiss. Bela Kiss fue un asesino en serie húngaro. Se cree que asesinó al menos a 23 mujeres y a un hombre, e intentó conservar sus cuerpos en grandes bidones metálicos que guardaba en su propiedad. Bela Kiss, ojalatero, vivió en Chinkota, entonces un pueblo cerca de Budapest, ahora un barrio dentro de la ciudad, desde 1900. Era astrólogo aficionado y, supuestamente, también aficionado a las prácticas ocultistas. Kiss se casó 2 veces y tuvo 2 hijos, Aranka e Ilonka. En 1912 contrató a una empleada doméstica, la señora Jakubek, después de que, según informes, su esposo lo abandonara por un amante. Jakubek observó que Kiss mantenía correspondencia con varias mujeres, generalmente a través de anuncios que publicaba en periódicos ofreciendo sus servicios como agente matrimonial o adivino, y en ocasiones las llevaba individualmente a su casa. Sin embargo, la empleada doméstica tenía poco contacto con ellas. Kiss nunca mantuvo una relación íntima con sus vecinos a pesar de que caía bien. Y fueron estos vecinos quienes notaron que Kiss había reunido varios bidones de metal. Cuando la policía lo interrogó sobre ellos, les dijo que los llenaba de gasolina para prepararse para el racionamiento ante la inminente guerra. Y al estallar la Primera Guerra Mundial en 1914, fue reclutado y dejó su casa al cuidado de Jakubek. Según artículos de la época, el dueño de la casa alquilada por Kiss quería renovar el edificio, así que fue a Chinkota, donde un vecino de Bela Kiss le contó que éste había ido a la guerra. Los 2 hombres fueron a la cámara junto al taller de Kiss y en esa cámara encontraron 7 bidones de hojalata apilados de 1 metro de largo por 50 centímetros de ancho. Al abrir uno de los bidones, este desprendió un hedor terrible.
ante lo que se encontraron, uno a uno, el contenido de todos estos bidones abiertos se derramó sobre la mesa de autopsias. Barriles de hojalata de diferentes alturas, igualmente lacados con precisión gracias a un trabajo muy concienzudo. Ante esta escena, Charles Nagy, jefe de detectives en Budapest, informó a los militares que debían arrestar a Kiss inmediatamente si aún estaba vivo, y también existía la posibilidad de que fuese prisionero de guerra. Su nombre, por desgracia, en Hungría era muy común. Nagy también arrestó a Jakubek, e inicialmente sospechó que Jakubek podría tener algo que ver con los asesinatos, sobre todo porque Kiss le había dejado dinero en su testamento. Jakubek aseguró a la policía que no sabía absolutamente nada de los asesinatos. Les mostró una habitación secreta y cerrada con llave en la que Kiss le había dicho que nunca entrase. La habitación estaba llena de estanterías y tenía un escritorio que contenía varias cartas, correspondencia de Kiss con 74 mujeres y un álbum de fotos. Muchos de los libros que allí había trataban sobre venenos. A partir de las cartas, el detective Nagy dedujo que Kiss estaba estafando a las mujeres que buscaban matrimonio. Las cortejó y las convenció de que le enviasen dinero. La policía también encontró algunos registros judiciales que indicaban que 2 de sus víctimas habían iniciado procedimientos judiciales por haberles robado dinero. Ambas mujeres habían desaparecido y los casos habían sido desestimados. Bela Kiss encurtió todos aquellos cadáveres en alcohol y los selló en los bidones metálicos herméticos. La policía descubrió que los cuerpos presentaban marcas de punción en el cuello y que habían sido desangrados, lo que les hizo creer que Kiss podría haber estado practicando también vampirismo. El 4 de octubre de 1916, la policía recibió una carta que indicaba que Bela Kiss se estaba recuperando en un hospital serbio. Sin embargo, el inspector Nagy llegó demasiado tarde al hospital. Bela Kiss había huido y había dejado el cadáver de otro soldado en su cama. Nagy alertó a toda la policía húngara. Según informes, fue avistado en numerosas ocasiones durante los años siguientes y circularon varios rumores sobre su destino real. En 1920, un soldado de la Legión extranjera francesa informó sobre un legionario llamado Hoffmann que coincidía con la descripción de Kiss. Hoffmann desertó antes de que la policía pudiese localizarlo. Y el último supuesto avistamiento conocido ocurrió en la ciudad de Nueva York en el año 1932. Ese año, el detective de homicidios Henry Oswald estaba seguro de haber visto a Kiss salir del metro de Nueva York en Times Square, Manhattan. También llegaron a correr rumores de que Kiss vivía en la ciudad y trabajaba como conserje, aunque no se pudieron verificar. Cuando la policía fue a interrogar al conserje, éste ya se había marchado. Se desconoce cuál fue su paradero y el número exacto de víctimas. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Gracias por hacer clic. Dejadme vuestra opinión en los comentarios y nos vemos en el siguiente.